Nunca imaginé que mi vida podría convertirse en uno de esos escándalos dignos de un foro de Internet. Pero aquí estoy, sentado en mi coche, sujetando con fuerza un papel arrugado que acaba de destrozar mi mundo. Durante 5 años, creí tener el matrimonio perfecto. Clara y yo llevábamos juntos desde la universidad, éramos esa pareja que todos envidiaban. Cuando nació nuestro hijo, Lucas, sentí que todo encajaba, como si al fin hubiéramos completado nuestro felices para siempre. Pero con los años, algo empezó a inquietarme, Lucas no se parecía en nada a mí. Al principio, lo ignoré. La genética es caprichosa, ¿no? Pero entonces, la gente comenzó a hacer comentarios. ¿Qué ojos verdes tan intensos? ¿De quién los habrá heredado? Jurarías que se parece más a tu familia, Clara. Pequeñas cosas, comentarios inofensivos. Pero se fueron acumulando. El mes pasado, en una reunión familiar, mi madre soltó una frase casual que me heló la sangre. Estaba viendo a Lucas correr por el jardín y sonrió. Sabes, me recuerda mucho a Diego cuando era niño. Diego. Mi hermano. Me reí para salir del paso, pero esa noche no pude sacarme la idea de la cabeza. Clara y Diego siempre fueron cercanos, quizás demasiado. Antes de que Clara y yo empezáramos a salir, ella y Diego eran mejores amigos. Nunca pasó nada entre ellos, o al menos, eso creía yo, pero siempre estuvo presente en nuestras vidas. Fiestas, cumpleaños, noches en las que aparecía sin previo aviso. La duda empezó a devorarme por dentro. Así que hice algo que jamás pensé que haría, pedí una prueba de paternidad. Los resultados llegaron hoy. Lucas no es mi hijo. El corazón me late con tanta fuerza que apenas puedo respirar. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, en el fondo, creo que siempre supe la verdad. Ahora tengo que decidir. ¿Entro a casa y enfrento a Clara? ¿O cargo con este secreto hasta la tumba? Permanecí sentado en el coche durante lo que parecieron horas, aferrando con tanta fuerza los resultados de la prueba de ADN que el papel empezó a arrugarse. Me temblaban las manos. Sentía el estómago revuelto. Lucas no es mi hijo. No había forma de darle la vuelta. Necesitaba respuestas. Cuando por fin entré a la casa, Clara estaba en la cocina, tarareando mientras removía una olla de sopa. Se giró y me sonrió como si todo estuviera bien, como si mi mundo no se hubiera derrumbado por completo. Hola, llegaste tarde. ¿Todo bien? Me quedé ahí, mirándola, tratando de ver a la mujer con la que me casé. Pero lo único que veía era traición. No respondí. Solo saqué el sobre arrugado de mi bolsillo y lo dejé sobre la encimera. Vi cómo sus ojos bajaron al papel, en cuestión de segundos, su rostro perdió todo el color. ¿Qué es esto? Preguntó, con la voz más baja de lo normal. Dímelo tú, dije. Mi tono era firme, pero dentro de mí rugía la tormenta. Clara tragó saliva y tomó el papel con manos temblorosas. Su respiración se aceleró a medida que leía las palabras que lo cambiaban todo. ¿Hiciste una prueba? Susurró. Lucas no es mío, solté, con la voz vacía. Así que dime, Clara, ¿quién es su padre? No respondió enseguida. Cerró los ojos con fuerza, como si intentara escapar de este momento. Y entonces, tras lo que pareció una eternidad, me miró con lágrimas acumulándose en sus ojos. Lo supe antes de que abriera la boca. Es Diego, soltó con la voz rota. Un escalofrío helado me recorrió el cuerpo. Escucharlo en voz alta lo hacía real. Di un paso atrás, sintiendo que me fallaban las piernas. ¿Desde cuándo, Clara? Pregunté, sin reconocer mi propia voz. Ella se limpió la cara, con los hombros sacudidos por el llanto. Ese fue un error. Pasó una sola vez. Antes de casarnos. Dejé escapar una risa amarga. ¿Antes de casarnos? ¿Así que lo has sabido todo este tiempo? ¿Sabías la verdad y aún así me dejaste criarlo como si fuera mío? Ella sollozó con más fuerza. No lo sabía con certeza. Te lo juro. Cuando quedé embarazada, recé para que fuera tuyo. Me convencí de que tenía que serlo. No podía destruir nuestras vidas por un error de una sola vez.
¿Un error de una sola vez? Repetí con ironía, sacudiendo la cabeza. Y, sin embargo, Diego ha estado en nuestras vidas siempre. Dime la verdad, ¿él lo sabe? Clara negó rápidamente. No. Nunca se lo dije. No tiene idea. No sabía si eso lo hacía mejor o peor. Sentí náuseas. Mis piernas se volvieron de plomo y tuve que apoyarme en la encimera. Los últimos 3 años pasaron por mi mente como un torbellino, los primeros pasos de Lucas, sus primeras palabras, las noches en vela meciéndolo hasta que volvía a dormirse, la manera en que me llamaba papá. Y todo ese tiempo, solo había sido parte de una mentira. Clara extendió una mano hacia mí, con la cara desesperada. Por favor, te amo. Lucas es tuyo. Eres el único padre que ha conocido. Esto no tiene por qué cambiar nada. Aparté mi brazo de un tirón. Lo cambia todo. Ella rompió a llorar de nuevo, pero ya no pude consolarla. Mi vida entera había sido una farsa, y no tenía ni idea de qué hacer ahora. Lo único que sí sabía era esto: Diego tenía que saber la verdad. Dejé a Clara sollozando en la cocina y me dirigí directamente al dormitorio. Agarré una bolsa de viaje y empecé a meter ropa sin pensar. Necesitaba salir de ahí antes de decir o hacer algo de lo que me arrepintiera. ¿A dónde vas? Clara sollozó, siguiéndome. Necesito espacio, murmuré, tirando más ropa en la bolsa. Por favor, no le digas nada a Diego. Solo, hablemos primero. Me quedé helado. Luego me giré hacia ella. Me mentiste durante 3 años y ahora crees que puedes decirme qué hacer. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no me importaba. Cerré la cremallera de la bolsa, me eché la correa al hombro y salí por la puerta. El enfrentamiento con Diego. Conduje directamente al apartamento de Diego. Sentía el corazón martillando en mi pecho mientras llamaba a la puerta, los puños tan apretados que los nudillos se me pusieron blancos. Diego abrió la puerta en pantalones deportivos y una sudadera, con cara de desconcierto. ¿Qué haces aquí a esta hora? No respondí. Solo empujé la puerta y entré. Necesitamos hablar. Ahora. Frunció el ceño, cerró la puerta detrás de él y cruzó los brazos. ¿Qué pasa? Saqué el sobre con los resultados de ADN y lo dejé caer sobre la mesa de centro. Léelo. Diego cogió el papel, leyéndolo con el ceño fruncido. Al principio, su expresión era solo confusión. Pero a medida que las palabras se asentaban, su rostro perdió todo el color. Tragó saliva y levantó la vista hacia mí. ¿Qué mierda es esto? Dímelo tú, espeté. Lucas no es mío, Diego. Es tuyo. Sacudió la cabeza rápidamente, parpadeando como si tratara de despertarse de una pesadilla. No. Eso no es posible. Clara me contó todo. Dijo que fue solo una vez. Antes de que nos casáramos. Cada palabra salió impregnada de amargura. Lo supo todo este tiempo y no nos dijo nada a ninguno de los dos. Diego se dejó caer en el sofá, llevándose las manos al cabello. Dios mío. Lo miré, esperando alguna reacción. Una disculpa. Una explicación. Algo. Pero en lugar de eso, susurró. ¿Es mío? Algo en la forma en que lo dijo, casi con asombro, me hizo estallar. Me lancé sobre él, agarrándolo de la sudadera y empujándolo contra el sofá. Sí. Y yo he estado criando a tu hijo durante 3 años sin tener ni idea. ¿Tienes idea de lo que esto me ha hecho? Diego no se defendió. Solo me miró con expresión destrozada. Te juro que no lo sabía. Nunca lo habría permitido si lo hubiera sabido. Lo solté de golpe y me aparté, respirando con dificultad. Sentía el cuerpo entero temblando. Finalmente, logré preguntar. ¿La amas? Diego alzó la cabeza de golpe. ¿Qué? No. Fue un error. Una noche estúpida. Y me arrepentí en cuanto pasó. Quería creerle. Pero el daño ya estaba hecho. Me pasé una mano por la cara, sintiéndome completamente agotado. ¿Y qué se supone que haga ahora?
¿Seguir fingiendo que soy el padre de Lucas mientras tú miras desde la barrera? Diego se quedó en silencio por un largo rato. Luego, en voz baja, casi como si no quisiera que lo escuchara, dijo: ¿Todavía lo amas? Apreté la mandíbula. Por supuesto que lo amo. Es mi hijo. Diego finalmente me miró a los ojos. Entonces eso es lo que importa. No respondí. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Pero eso no hacía que la traición doliera menos. ¿Y ahora qué? Aún no he vuelto a casa. Clara no deja de llamarme y mandarme mensajes. No he respondido. Lucas sigue siendo mi hijo. Eso no ha cambiado. Pero mi matrimonio, mi familia. No sé si podré arreglar esto. Diego quiere formar parte de la vida de Lucas, pero no sé si podré soportarlo. ¿Cómo puedo dejar que mi hermano esté cerca de mi hijo después de lo que hizo? No sé cuál será mi próximo paso. Solo sé que nada volverá a ser igual. 3 años después. Es extraño cómo el tiempo puede atenuar incluso el dolor más profundo. Hace 3 años, sentí que mi mundo entero se desmoronaba. La traición de mi esposa, la implicación de mi hermano, la impactante verdad sobre Lucas. Era demasiado. Pero el tiempo sigue avanzando, nos guste o no. Clara y yo no sobrevivimos. Después de aquella noche, lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Fui a terapia, traté de perdonar, incluso pensé en hacer de cuenta que nada había pasado. Pero cada vez que la miraba, solo veía la mentira. Y cada vez que sostenía a Lucas en mis brazos, sentía el peso de saber que, biológicamente, no era mío, aunque en mi corazón siempre lo sería. Nos divorciamos 6 meses después. Fue complicado. Doloroso. Clara me suplicó que no me fuera, juró que podíamos reconstruirlo todo, pero no había nada que reparar. El daño era irreparable. Lo único en lo que estuvimos de acuerdo fue en Lucas. Me negué a alejarme de él, y, afortunadamente, Clara no me lo impidió. Conseguí la custodia compartida. A pesar de todo, nunca dejé de ser su padre. Pero con Diego, la historia fue distinta. Durante meses, no quise saber nada de él. Intentó hablar conmigo una y otra vez, explicarse, disculparse. Pero yo no estaba listo. Hasta que, un día, Lucas me hizo una pregunta que lo cambió todo. Papá, ¿por qué el tío Diego ya no viene a verme? Miré a mi hijo, y lo entendí. Nada de esto era culpa suya. Así que tragué mi orgullo y dejé que Diego volviera a nuestras vidas. 5 años después. Lucas tiene 8 años ahora. Conoce la verdad, o al menos, la versión que tiene sentido para él. Sabe que Diego es su padre biológico. Pero eso no cambia el hecho de que yo soy su papá. A veces le resulta confuso, no lo voy a negar. Hubo muchas conversaciones difíciles, lágrimas y momentos en los que me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Diego ahora forma parte de su vida, pero no como su padre, sino como un tío cercano. Respeta mi papel y nunca ha intentado ocupar mi lugar. Por eso, le estoy agradecido. En cuanto a Clara, ahora está casada de nuevo. No la amo, pero tampoco la odio. Es simplemente, la madre de mi hijo. Alguien a quien alguna vez quise. ¿Y yo? He seguido adelante. Me tomó años de terapia, reflexión y aprender a soltar la ira, pero finalmente encontré paz. Incluso estoy saliendo con alguien. Conoce mi pasado, mis cicatrices, y las acepta. La vida no es perfecta, pero es mía. Y, a pesar de todo lo que pasó, no cambiaría nada. Porque al final del día, sigo teniendo a mi hijo. Y eso es lo único que siempre importó. Lucas a los 13. La adolescencia llegó rápido y sin aviso. Un día, Lucas era mi niño pequeño, pidiéndome cuentos antes de dormir y subiéndose a mi espalda para jugar. Y al siguiente, era más alto que Clara y ponía los ojos en blanco con mis chistes de papá. Criar a un adolescente ya es difícil de por sí. Criar a un adolescente con 2 padres, en formas distintas, lo es aún más. Lucas empezó a hacer preguntas más profundas. Más difíciles. ¿Por qué tú y mamá no siguieron juntos? ¿Todavía odias al tío Diego?
¿Soy raro por tener dos papás? Siempre le respondí con honestidad. Nunca hablé mal de Clara o de Diego, por mucho dolor que me hubieran causado en el pasado. Lucas merecía la verdad, pero no mi resentimiento. Una noche, después de una larga conversación, Lucas me miró y dijo: «Sé que el tío Diego es mi papá biológico, pero tú eres mi verdadero papá». Ese momento hizo que todo, los años de dolor, de rupturas y de sanación, valiera la pena. El papel de Diego en la vida de Lucas. Diego siguió presente, pero siempre a una distancia prudente. Nunca intentó ocupar mi lugar, y eso lo respeté. Aún así, a veces lo sorprendía mirando a Lucas con una mezcla de orgullo y tristeza. Como si deseara que las cosas hubieran sido diferentes. Un día, cuando Lucas tenía unos 15 años, le hizo a Diego una pregunta que nos tomó por sorpresa a ambos. ¿Alguna vez has deseado ser mi papá en lugar de él? Diego dudó un momento y luego, finalmente, admitió: «Lo he pensado a veces. Pero la verdad es que tu papá, el hombre que te crió, que ha estado contigo desde el primer día, es quien realmente merece ese título». Por primera vez en años, miré a mi hermano y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: respeto. La vida de Clara y la mía. El matrimonio de Clara no duró. Se divorció de su segundo esposo cuando Lucas tenía 14 años, y por primera vez en años, me dijo algo que nunca pensé escuchar. «Debí haberte dicho la verdad desde el principio». No respondí de inmediato. ¿Qué podía decirle? Pero esa noche, le envié un mensaje de texto. No podemos cambiar el pasado. Pero podemos hacerlo mejor en el futuro. Y así lo hicimos. ¿Y yo? Me casé el año pasado. Mi esposa, Anna, ha sido increíble, paciente, comprensiva, y lo más importante, ama a Lucas como si fuera suyo. Por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, siento que tengo una familia de verdad otra vez. 20 años después, la boda de Lucas. Nunca imaginé que estaría aquí, viendo a mi hijo casarse. Pero aquí estamos. Lucas está en el altar, fuerte, seguro, feliz. Miro hacia un lado y veo a Diego, sentado unas filas más atrás. Nuestros ojos se cruzan y asentimos, una señal silenciosa de entendimiento, de una paz que tomó años construir. Cuando llega el momento del baile entre padre e hijo, Lucas se acerca a mí con una sonrisa. «Vamos, papá. ¿De verdad creíste que elegiría a alguien más?» Doy un paso hacia la pista de baile, y por un instante, todo lo demás desaparece. El pasado. El dolor. La traición. Nada de eso importa ya. Porque al final, no solo luché por Lucas, me gané el derecho a ser su padre. Y eso era lo único que realmente importaba. El tiempo y las cicatrices que no desaparecen. El tiempo tiene una forma extraña de desgastar los bordes afilados del dolor, pero algunas heridas nunca sanan por completo. Miro atrás y apenas reconozco al hombre que fui la noche en que descubrí que Lucas no era biológicamente mío. Ese hombre estaba destrozado, lleno de rabia y completamente perdido. Quería venganza, justicia, respuestas, cualquier cosa que hiciera que la traición doliera menos. Pero la vida no da respuestas fáciles. O dejas que el dolor te consuma, o encuentras la manera de seguir adelante. De algún modo, yo seguí adelante. Las secuelas de la traición. Mi divorcio con Clara no fue solo un final, fue un ajuste de cuentas. Cada vez que la miraba, veía la mentira, los años de engaño, la forma en que me dejó vivir en la ignorancia aún sabiendo la verdad. Me tomó años poder hablar con ella sin resentimiento. Incluso después de rehacer mi vida, hubo momentos en los que la amargura volvió a aparecer. Como la primera vez que Lucas llamó papá a Diego por accidente. Sabía que no lo decía para herirme. Sabía que no veía a Diego como me veía a mí. Pero en ese instante, quise gritar. Quise recordarle a todos que fui yo quien se quedó. Que fui yo quien lo crió. Pero en lugar de eso, tragué el dolor, asentí y dejé que pasara. Porque eso es lo que hacen los padres. Diego y yo, reconstruyendo lo roto. Diego y yo pasamos años sin una verdadera reconciliación. Éramos cordiales, porque Lucas nos unía para siempre, pero el perdón real, eso era otra historia. Él lo intentó. Me enviaba mensajes.
Me invitaba a tomar una cerveza. Trataba de reparar lo que rompió. Me tomó una década poder mirarlos sin ver la traición. Una noche, después de demasiadas copas en la fiesta de graduación universitaria de Lucas, Diego finalmente lo dijo. No merezco tu perdón. Pero espero que algún día lo tenga. Dejé que el silencio se quedara entre nosotros antes de responder. No sé si alguna vez podré perdonarte del todo. Pero ya no te odio. Eso fue lo más cercano al cierre que tuvimos. Y, de alguna manera, fue suficiente. Lucas, el hijo que ambos amamos. Lucas creció sabiendo la verdad, pero nunca me trató diferente. Si acaso, eso nos unió más. Un día, cuando tenía poco más de 20 años, se sentó conmigo y me dijo. No me importa de quién venga mi ADN. Tú eres mi padre. Siempre lo serás. Pasé años temiendo que la verdad me lo arrebataría. Pero al final, no importó. El amor no está escrito en la genética, sino en las noches de fiebre, en las rodillas raspadas y en los cuentos antes de dormir. Y cuando Lucas tuvo un hijo, le puso mi nombre. No el de Diego. El peso de todas mis dudas desapareció en ese instante. Los remordimientos de Clara. Clara y yo nunca encontramos el camino de vuelta al amor, pero sí al entendimiento. El día en que Lucas se casó, me tomó del brazo con los ojos llenos de lágrimas. Sé que te quité algo que nunca podrás recuperar, susurró. Y lo lamentaré por el resto de mi vida. Por primera vez, no sentí ira. Solo tristeza. Tú me diste a Lucas, respondí. No cambiaría eso por nada. Ella asintió. Y después de muchos años, nos abrazamos. La verdad final. Ahora, con 50 años, miro atrás y me pregunto cómo habría sido mi vida si nunca hubiera hecho esa prueba de ADN. ¿Habría sido más feliz viviendo en la ignorancia? Tal vez. Pero no cambiaría la verdad por comodidad. Porque, al final, no perdí a un hijo. Demostré lo que realmente significa ser un padre. Y eso era lo único que siempre importó.